Sábado 1 de mayo, lección número 5, hijos de la promesa, para memorizar. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Señor, en las manos tuyas estamos. Que nunca olvidemos de que tú eres un Dios fiel a lo prometido. Es en tu nombre que te lo pedimos. Amén. Para hoy, sábado, día del Señor, segundo repaso. El Señor ha cumplido al pie de la letra todo lo que ha prometido, partiendo, como ya hemos hablado, de Adán, enviándole una simiente prometida. Le mandó a Abel. Caín no era simiente porque dice la Biblia en 1 de Juan que Caín era de la simiente de Satanás. Abel era justo, dice el apóstol Pedro, dice que Abel era justo, y nos dice también que Set fue el sustituto de Abel al haber malogrado Caín la vida de su hermano. Hablamos también de que Set tuvo un hijo, Enos, y hablamos también de que en Génesis 5 está la simiente santa, de la cual vendría la simiente prometida, como también en Génesis el capítulo 11, partiendo del versículo 11, partiendo del versículo 10. Ahí vemos la generación o las generaciones de Shem, el segundo hijo de Noé, de quien vendría la simiente. Nos quedamos con Abraham. Abraham, Dios le había dicho, le había prometido 7 cosas. Hacer de él una nación grande, que se cumplió con el reino de David y con el reino de Salomón en los primeros años. La segunda fue bendecirte por la abundancia de oro, plata, comida y paz. Y paz que había en el pueblo de Dios, derivada de esa promesa de Abraham. Engrandecer tu nombre, la tercera, implicaba el respeto que las demás naciones tenían hacia el reino de Israel en los días de David y en los días de Salomón, que venían de todas partes del mundo buscando sabiduría, y ellos salían diciendo: no se ha dicho ni aún la mitad de lo que pensábamos, de tan grande que fue ese reino, en base a la promesa que ya Dios le había hecho a Abraham. Engrandeceré tu nombre y serás bendito y serás bendición. ¿Qué significa que sería bendición? Porque llevaría el evangelio a las naciones circunvecinas, y sería esto de gran evidencia o de elocuencia de que Dios estaba guiando a este pueblo, y que el mejor camino no era el camino de los ídolos, sino el camino de la obediencia a Jehová de los ejércitos, un Dios invisible que se siente como si fuera visible. Dice la cuarta promesa: serás bendición. Y Abraham es considerado el padre espiritual tanto de los judíos como de los mahometanos y de los cristianos. Y además, fíjese que en la quinta promesa dice: bendeciré a los que te bendijeren. Es decir, a los que te hagan el bien, yo seré con ellos. Es decir, toda nación que buscó alianza con el Dios verdadero a través del reino mesiánico, el reino davídico,
encontramos entonces que Dios bendijo ampliamente a esas naciones. Bueno, tenemos al rey de Tiro, ¿cómo lo bendijo al rey de Tiro? Que de tal manera que cuando ayudó a construir el templo del Señor, el templo de Salomón, mire cómo bendijo Dios al rey de Tiro. Ampliamente. Pero también vemos que maldeciré a los que te maldijeren. ¿Cómo se cumplió eso? Cuando Babilonia destruyó al reino santo del sur por su impiedad, esa descendencia santa fue preservada, y de la tribu de Judá vendría el Mesías que nació en Belén de Judá o de Judea. Y vemos las naciones que golpearon y diezmaron la población del pueblo de Dios, como pasó con Sennacherib, como pasó con los reyes de Asiria, como pasó con los reyes de Babilonia, como Nabucodonosor, como Belsasar, como Dios después fue destruyendo estos reinos y maldiciendo en base a la promesa de Abraham de que maldeciré a los que te maldijeren. Maldecir implica hacerle daño al otro, desearle lo malo al otro, y eso fue lo que hizo. Hizo así el reino de Asiria contra el reino del norte. Lo disipó por completo. Y el reino del sur, 116 años después, pasó con el reino del sur, y después por Babilonia, y después Dios destruyó en el 536 a Babilonia. Lo destruyó a Babilonia para que se cumpliera lo que dice la promesa de maldeciré a los que te maldijeren. Y el versículo y el punto 7, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo se cumplió eso? Como dice Gálatas capítulo 3 y el versículo 28, el apóstol Pablo. Dice así, versículo 27 hasta el 29, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos, o sea, seréis como Él. Versículo 28, no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. ¿Ve? En Cristo encontramos la unidad que había sido quebrantada por el pecado al principio, entre Adán y Eva, o por Adán y Eva. Y entonces versículo 29 nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que cuando Cristo viene y nace y vive una vida santa y muere por el hombre, en sustitución del hombre, muere Cristo y paga en el madero los pecados del mundo. Entonces, ahora cuando Cristo resucita, asciende al cielo, derrama su Santo Espíritu sobre su iglesia incipiente, y en un solo día 3,000 personas son convertidas al Señor. Eso está en Hechos capítulo 2. Y en otro día 5,000. Ahí vemos cómo benditas han sido las naciones. ¿Por qué? Porque a través de Cristo, la simiente prometida enviada en el tiempo indicado de las 70 semanas de Daniel 9, 24 al 27, esa profecía que nos hablaba de la vida del Mesías y de la muerte del Mesías, nos dice que la nación que ayudaría o contribuiría a la muerte del Mesías, dice que sería destruida. Y eso pasó con Roma, con la invasión de los bárbaros, y Roma desaparece
en el año 476 de nuestra era. Y el profeta Daniel, en el capítulo 9, nos dice lo que pasaría con la nación que la Biblia dice: maldeciré a los que te maldijeren. Y dice así: y en otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana hará de cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones. Roma será el desolar. ¿Cuándo? En el año 70 de nuestra era, cuando fue Jerusalén rodeada y destruida por la hueste demoníacas de los romanos. Y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya muy determinada sobre el pueblo desolado. Eso pasó con la forma en que la Roma pagana, que representaba la abominación desoladora de Daniel capítulo 9, y luego la Roma papal, vemos cómo las dos, una desaparece en el 476 y la otra desaparece en el 1798, aunque ha ido recuperando su poder basado en la simiente de Caín, que perseguiría a la simiente santa. Entonces vemos cómo el devenir de la historia ha ido trabajando con el pueblo de Dios, y cómo hay una segura promesa de que a los que te maldijeren, maldeciré, diciendo: no triunfarán. El Señor ha de ser el escudo. ¿Qué representa un escudo? Un escudo representa protección. Un escudo representa inhibir a uno de la destrucción completa. Y Dios es nuestro escudo. Yo no sé si ustedes han meditado lo que es la vida. Saben, nosotros vivimos en un planeta infestado de demonios. Usted me está oyendo. Infestado de demonios. No sino infestado de demonios. ¿Qué implica esto? Esto implica que en cada pulgada de terreno hay un demonio. Y no lo dice Ramón, lo dice la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios textualmente nos dice: Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, contra personas físicas, sino contra principados y potestades y señores de este mundo, refiriéndose a demonios que son invisibles, gobernadores de las tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Satanás se respira en el aire, porque la Biblia me dice que está en los aires. Y si tomamos a Efesios del capítulo 1 y el versículo 3, encontramos que nos dice: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Esto nos da a entender que los ángeles de Dios son enviados del cielo a la tierra para protegernos de los planes del diablo, de que se respira. Satanás es un ser violento y la tierra está llena de violencia. Y como la tierra está llena de violencia, está llena de demonios ocupando las mentes de los hombres. Porque así como Dios habla a través de hombres y mujeres que son sus mensajeros, predicadores de la palabra, así también Satanás tiene sus mensajeros que son hombres y mujeres que incentivan la maldad o incentivan vivir
una vida separada de Dios. Y mis hermanos, el mundo está lleno de demonios. Y cuando Dios preguntó a Satanás en Job capítulo 1, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová en Job 1:7, de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué significa eso? Que él estaba pasando inspección a su ejército de demonios para destruir al pueblo de Dios. ¿Y qué nos dice el apóstol Pedro? Pedro 5:8. Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿A quién devora un león? Al que no tiene escudo. Al que no tiene escudo. Y Dios es nuestro escudo, al que no tiene protección. ¿Cuál era la protección de una ciudad antiguamente? Su muro. ¿Cuál era la protección del pueblo de Dios? La santa ley, que era el muro de protección, era el escudo. Mis hermanos, nosotros estamos viviendo en un planeta preñado de demonios. Y usa a un vecino, a una vecina, a un hijo, a una hija, a un hermano, a una hermana, a un amigo, a una amiga, a un compañero de trabajo, a un jefe inmediato, usa a un policía, usa a un presidente, no importa. El propósito de Satanás tiene contigo es destruirte. ¿Por qué? Porque las 7 promesas que Dios le hizo a Abraham, la cumplió el Señor y la quiere cumplir contigo, que eres de la simiente de Abraham, si aceptaste a Cristo como tu Salvador personal. Por eso es que tú no vas a tener en el planeta Tierra tranquilidad por mucho tiempo. Porque hay personas endemoniadas a quienes usa Satanás para destruirte. Y entonces Dios permite las cosas malas que te sucedan como un propósito, entre otros, de que tú busques más a Dios en el infortunio. Porque se ha comprobado, el ser humano busca a Dios cuando esté mala. Cuando esté buena, no busca a Dios. Porque, ¿qué es su Dios? Su dinero. Si le hace falta comida, él no va a pedir a Dios comida porque tiene dinero para comprarla. Entonces su Dios es su dinero. Pero cuando la persona no tiene recursos pecuniarios para resolver su problema, su fe se agiganta a través de ese momento difícil, clamando a Dios y esperando en sus promesas. Y mientras estemos en este planeta de infortunio, créalo, es un planeta donde la simiente de Satanás está luchando por destruirte. Y si hay una cosa que Satanás tiene mucho miedo, es a la oración sincera. Si tú oras con fe, con fervor, para que Dios te resuelva un problema, te lo va a resolver. Porque lo único que quiebra a Satanás son 2 cosas que Satanás tiene miedo. Y es a la oración sincera y ferviente, y también al estudio con oración de la palabra de Dios. Haga la prueba. Usted, mientras está mirando televisión, difícilmente recibe una llamada. Pero si usted cae de rodillas en este momento, cae de rodillas a hablar con Dios, le aseguro o que el teléfono suena, o que un ruido acontece cerca de usted, o algo pasa para perturbar tu oración, tu relación con el Señor. Eso créalo y escríbalo, que es así. Eso es así. Porque el propósito de Satanás es mantener nuestras mentes ocupadas.
distraídas hasta que termine el tiempo de gracia nuestro y nos perdamos con él, porque Satanás está sentenciado a ser destruido. ¿Dónde dice esto? En varios textos. Y entonces, como un ser malo es como aquel que tiene sida. El que tiene sida lo que hace es, dice esto: bueno, yo tengo sida, voy a morir de esto, pues yo no me voy solo. ¿Y qué hace él? Contagia a la cantidad de personas que sea posible para no morir solo, sino llevarse un grupo de personas inocentes al Seol, es decir, al sepulcro. ¿Qué es eso? Una perversión, una maldad. Y recuerde que nosotros somos hijos de la promesa. ¿Qué implica esto? Ser hijos de la promesa implica confiar plenamente en Dios, pero también esperar el infortunio, como le pasó a Job y como le pasó a otros tantos hombres en la fe, que la vida le fue muy difícil, pero como ¿qué pasa? Mientras más difícil se torne el camino y más buscamos de Dios, la carga pesada se convierte en ligera. Se convierte en ligera. Si hay una persona que te odia hoy, se llama nada más y nada menos que Satanás. Hermanos, créalo, Satanás y sus demonios son seres invisibles que manifiestan su maldad a través de personas visibles. Repito, llámese vecino, vecina, hermano, hermana, hijo, hija, hermano de iglesia, pastor de iglesia, compañero de trabajo, jefe de inmediato, no importa. Nada más le damos cabida, inmediatamente él opera para destruirte, como pasó con Amán y la reina Esther. Pulverizar, hacer destruir a un pueblo, el pueblo de Dios. Pero el Señor prevaleció porque esta mujer luchó con Dios y venció. La reina Esther. Y lo mismo pasó con Daniel. Maquinaron los hombres compañeros de trabajo para destruir a Daniel. Y Dios no evitó el peligro a Daniel, pero sí evitó que en el peligro Daniel fuera destruido por leones, que esos leones se comían 60 libras de carne. Los leones asirios y babilónicos eran leones con capacidad de comerse entre 60 a 80 libras de carne. Y Daniel lo que pesaba era algunas 130 o 150 libras. Era un hombre, no era un hombre obeso por el régimen alimentario que lleva Daniel. Un régimen vegetariano, la gente vegetariana correcta difícilmente sea obesa. Entonces, Daniel, el Señor prevaleció con Daniel porque el cristiano no está exento de problemas. Y digo, ¿por qué no está exento? Porque vive en un mundo lleno de demonios. Y repito, esos demonios usan personas físicas. Por eso es que tú, cuando alguien te provoque, pon una oración en tu mente y eso disminuye la situación o la resuelve. La sierva de Dios dice 2 líneas en Mensajes Selectos, tomo 2, página 428. Cuando su pueblo corra el mayor peligro, cuando al parecer sea incapaz de resistir contra el poder de Satanás, entonces Dios obrará en su favor. Nuestro Dios es grande. No debemos temer a nada. Abraham confió en Dios y Dios le dio un hijo en la vejez, del cual vendría la simiente prometida llamada Jesús. Dios es el Dios de lo imposible. Por eso que se llama la lección de esta semana hijos de la promesa. O sea, no debemos de preocuparnos. Somos hijos del Dios, el dueño del universo.
Y si tenemos alguna necesidad, pidámosle a Él que nos resuelva el problema. Y Él lo resuelve. En el tiempo de Él, no en el tiempo tuyo. Porque a veces Dios aparentemente se demora en contestar una oración para probar tu sinceridad de búsqueda de Él. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Lo fue probando hasta que el hijo le nació. Él salió de Ur de los Caldeos teniendo 75 años. ¿Y sabe cuándo fue que el hijo nació? Cuando tenía 100 años. Y Dios pudo haberle dado un hijo el año siguiente. No se lo dio. Porque fue probando la fe de Abraham. Y probando la fe de Abraham. Y aunque malogró en parte con la búsqueda de un hijo, con Agar, por insinuación de su mujer, al final prevaleció el propósito de Dios en Abraham cuando él fue perfecto, como dice el capítulo 17 de Génesis. Anda delante de mí y sé perfecto. O sea, abandona a la mujer que tú tienes, la querida, llamada Agar, y sé perfecto, marido de una sola mujer. Cuando eso lo hizo, vino el hijo de la promesa, y en consecuencia Abraham se puede llamar el padre de la fe. Y nosotros somos hijos de la promesa. ¿De qué promesa? De que el Mesías nacería y moriría por nosotros para que seamos felices y para que no temamos a nada, ni a perder trabajo, ni a perder la salud, ni a perder amigos, ni a perder un hijo, ni a perder nada, porque Dios va a sustituir o reponer el agravio, el dolor. Con el tiempo Él va sustituyendo por cosas mucho más valederas a través de esa simiente prometida que se llama Jesucristo. Alabado sea su nombre, que somos hijos de la promesa, por tanto no debemos temer a nada si somos fieles. Repito la lectura: cuando su pueblo corre el peligro mayor, cuando al parecer sea incapaz de resistir contra el poder de Satanás, entonces Dios obrará en su favor. La necesidad extrema del hombre constituye la oportunidad de Dios. Repito, la necesidad extrema del hombre constituye la oportunidad de Dios. Mensajes directos, tomo 2, página 428 de la Pluma Inspirada. Después de este análisis, ¿todavía tú te atreves a temer a lo que te acontezca? No. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46. Que Dios nos bendiga. Te hablo el profesor Ramón Romero. Firmes ya adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, huestes